máster en cine soy Community Manager, soy la encargada de las redes sociales desde que comenzó el máster en 2020 y fue Mercedes Miguel, la directora del máster, la creadora del máster, quien rápidamente se dio cuenta de que unos estudios como un máster deberían tener todo bien controlado en un mundo digital completo, y desde el primer momento pues tuvimos Facebook, Twitter y por supuesto Instagram, que es lo que más se mueve y lo que más triunfa en la población general. Y esas tres redes las movemos habitualmente. En el grado en periodismo soy Community Manager desde septiembre y bueno, pues fue yo creo que a raíz de conocer el trabajo en el máster en cine, de cómo llevaba las redes sociales durante estos 4 años, pues surgió esa idea, ¿no?, de que yo llevara también las de grado en periodismo, porque era un perfil de Instagram y en Twitter también hay una cuenta, ahora X, que estaban perfectamente formadas, pero necesitaban movimiento y a raíz de mi trabajo en el máster pues consideraron que yo era la persona indicada, ¿no?, por los buenos resultados que estaba empezando a tener esos perfiles del máster. Sí, el trabajo como profesora es mi principal ocupación, desde luego. No solo la docencia, que esa es la principal, estar con vosotras, con mis alumnos siempre, pero también la investigación. Nosotros tenemos que investigar, esos son nuestros principales cometidos, ¿no?, la docencia y la investigación. Y luego hay otras tareas como puede ser este trabajo de Community Manager, de trabajar por una buena imagen de nuestro grado en periodismo o del máster en cine. Y bueno, pues esos trabajos también tenemos que hacerlos. El resto de profesores pues también tienen otras funciones que no son solo docencia e investigación, y en mi caso pues consideraron que era una tarea que podía compatibilizar con el resto, y así lo hago, compatibilizo, pero desde luego, y eso sí que lo dejo claro también para vosotras y para quien quiera dedicarse a ello, que es un trabajo muy duro y que requiere mucho esfuerzo y muchísima formación. Es un trabajo que ya sabemos que está en constante evolución y se está desarrollando, y desde luego que a mí me resulta muy gratificante, me gusta, pero reconozco que es durísimo y que llevo detrás muchas horas de formación y de implicación. Creo que en la universidad en general, no solo en la nuestra, que tampoco se insiste demasiado en redes sociales, en el mundo digital, pero en ninguna, porque como os digo, yo sí que estoy al día de cursos, de formación, he intentado formarme y estoy en ello, y me apunto pues a muchos cursos y muchas pues, talleres que encuentro por otras universidades, y en general nos cuesta a todos encontrar una formación de calidad porque no existe. Tenemos que ser muy autodidactas y se aprende sobre todo observando la realidad. Eso implica también pues, tener que hacer mucho trabajo de campo y pues, comprobar, ¿no?, cómo son las cuentas las cuentas de Facebook o Instagram o X que funcionan realmente, e intentar aprender de ellas. Es un trabajo en constante evolución del que no hay una formación establecida aún. Hoy en día, desde luego que es Instagram, y cada vez es más interesante crear reels, crear vídeos. Es lo que hace que se mueva la cuenta y que alcances la visibilidad que todos esperamos, porque no tiene sentido tener redes sociales si no queremos que se nos vea o que no se muevan. Ese es otro de los principios que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos redes sociales es para que tengan visibilidad y para conseguir likes y para conseguir seguidores. Si no tenemos ese objetivo, lo que estamos persiguiendo es tener una página web. Entonces, si queremos tener redes, nos tenemos que esforzar mucho, estudiar, aprender cómo poder llegar a tener ese movimiento. Y ahora mismo pues es Instagram la que domina casi todos los terrenos y en la que nos tenemos que mover, no tanto en las historias como en los reels, como en las publicaciones, pero cada vez más en el vídeo. Y luego, desde luego, que X también es muy interesante porque es la cuenta que está unida a Google y a YouTube, y todo ese entramado también necesitamos controlarlo. Pero en el día a día, y lo más accesible y lo más también eficaz para mí, que no tengo todo el tiempo del mundo y que es una parte de mi trabajo, pero no es la más importante, me tengo que centrar en alguna, y prefiero dedicar mi esfuerzo a Instagram, que creo que es lo que más llega al alumnado, que es lo que yo también pretendo, ¿no?, informar al alumnado y crear una comunidad con ellos. Pues en el caso de mis redes sociales, tampoco las que yo manejo, no tengo ese problema de fake news y de tenerlas cerca, porque
al final son contenidos, en el caso del máster en cine, es un contenido muy cultural y muy enriquecedor, siempre muy interesante, y todos los perfiles que nos siguen y que seguimos, pues ahí no se mueven las fake news en absoluto, no es todo un contenido muy amable e interesante. Y en el caso del grado en periodismo, pues tampoco he percibido ese problema porque son todo informaciones que me aportan los profesores y alumnado y profesorado, y yo lo voy subiendo con mucha colaboración y mucho entusiasmo de ellos, y no hay posibilidades de manipulación ni de... todo fluye de forma natural y muy sincera, sin ninguna, con mucha verdad, sin ninguna manipulación. Y desde luego que lo que más importa siempre en una red social, desde luego que como Instagram, de la que más estamos hablando, es la imagen, ¿no? Porque es lo que tenemos claro que es lo que nos va a llamar la atención. Siempre tenemos que tener una buena foto y a partir de ahí podemos pensar en cómo complementarlo. Pero desde luego que el fotoperiodismo es una asignatura básica para el community manager, para las redes sociales, porque lo que manda siempre es la foto. Tener una buena foto, un buen vídeo y a partir de eso crear una pequeña historia. Entonces, al esfuerzo y al estudio que requiere el manejo de las redes sociales y al tiempo, a un tiempo controlado, porque ya sabemos que el móvil se puede convertir en un enemigo por el uso excesivo. En el caso de las redes sociales es necesario, necesitas el móvil porque es más fácil trabajar desde el móvil, más cómodo, pero que sea con un tiempo eficaz que te permita crear buenos contenidos que lleguen. Para eso hay que pues eso, controlar del tema, estudiarlo y sobre todo también ser muy creativos. O sea, eso es una norma básica para las redes sociales. Yo creo que ser creativos, porque si no estamos creando páginas web, no redes sociales. Eso nunca, el periodismo tradicional no va a existir siempre, y ni siquiera la inteligencia artificial va a acabar con el periodismo ni con las redes sociales, porque la red social tiene esa naturalidad, esa creatividad que decimos que nunca va a alcanzar una inteligencia artificial y bueno, y tampoco va a llegar en las redes sociales no acabarán con ese periodismo tradicional, porque todos necesitamos ese periódico de papel para saber por dónde va la actualidad, y es ese periódico de papel el que nos sigue marcando el rumbo también a la inteligencia artificial. Nosotros no sabremos preguntar nada a la inteligencia artificial si no sabemos cuáles son los titulares del día en la prensa tradicional. Así que yo apuesto por larga vida para la prensa tradicional, incluso para el periódico, también para la radio, para la tele, incluso antes que las redes sociales. El periódico de papel sigue siendo el que manda en el periodismo y es el que marca todo el rumbo de la agenda informativa y también de la inteligencia artificial, porque el periodista tiene que estar ahí, tiene que estar siempre en el lugar de los hechos, y ahí no llega ni la inteligencia artificial ni muchas veces las redes sociales, llega un periodista que luego escribe en un periódico de papel.